Café y té, un podcast de Onda China. Hola, muy buenas, soy Pedro, bienvenidos al programa de Café y Té. Si uno lo analiza con calma, la primavera probablemente sea la estación más idealizada del año. En la literatura, el cine o incluso la publicidad siempre se la presenta como el momento en que todo renace, flores, energía, ánimo de la gente, es casi una metáfora universal de lo positivo. Sin embargo, al trasladar esta idea a la vida urbana real, especialmente en grandes ciudades, la historia cambia notablemente. La primavera también tiene una cara menos visible, menos estética, pero muy presente: el polen. Y esto no solo flota de manera casi imperceptible, tiene un impacto concreto en la salud de las personas, no es algo abstracto, son estornudos, picazón en los ojos, cansancio e incluso dificultades para concentrarse. En otras palabras, afecta directamente la calidad de vida cotidiana. En una ciudad como Beijing, esto no es un detalle menor ni un fenómeno aislado, es algo que ocurre cada año con cierta intensidad y que involucra a millones de personas. Y ahí es donde empieza a volverse interesante desde el punto de vista de la gestión urbana. ¿Qué hace una ciudad cuando un fenómeno natural recurrente empieza a convertirse en un problema social? Hola amigos, soy Chandy. Y muy interesante esa pregunta que haces, me parece especialmente relevante cuando lo analizamos desde una perspectiva comparada. En América Latina también convivimos con fenómenos ambientales que afectan la vida cotidiana de manera muy directa, pero que no siempre se traducen en políticas estructuradas. Por ejemplo, pensemos en la contaminación del aire en ciudades como la Ciudad de México, Bogotá o Santiago, en el polvo en zonas urbanas con construcción intensiva o incluso en el calor extremo en ciudades tropicales donde las altas temperaturas impactan la productividad, el descanso y la salud. Son situaciones conocidas, parte de la experiencia urbana, pero cuya gestión suele quedar a medio camino entre lo institucional y lo individual. Lo que ocurre en Beijing con el polen es distinto. Es una ciudad que elige no limitarse a convivir con el problema, sino intervenir de manera activa, y eso cambia por completo el enfoque. Sí, bueno, aquí antes de entrar en el debate si es un problema de la naturaleza, si es imposible de intervenir, quería compartir, y es que he hecho una pequeña investigación, pero claro, si vives en China cada año ves el problema y es evidente pensar mucho sobre él, ¿no? Sí. Pero me pregunto, ¿es un problema que solamente de China o la alergia al polen es una cosa universal? Pero resulta que, por ejemplo, si hacemos una pequeña comparación entre China, ya que mencionas Latinoamérica, ¿no? Que parece que es una cosa bastante universal, internacional, por ejemplo en España, tomando como ejemplo, ¿no? O México, que es un país también muy representativo de la región, más o menos la gente que tiene enfermedades alérgicas al polen ocupa desde 15 a 20% de toda la población. Incluso vi un vídeo que dice para el país de España, hasta el año 2030 este porcentaje, ¿no? de la gente alérgica va a llegar hasta 25%, es decir, uno de cada 4 españoles va a tener algún tipo de enfermedad relacionada con la alergia al polen. Y luego, si buscas aún más sobre la resolución, la mayoría de las medidas precautivas que te aconsejan son personales, o permanecer en casa cuando se da esta etapa de la polinización de las plantas, o te aconseja poner mascarillas homologadas que tiene que este filtro, ¿no? que Sí. puede mejorar el problema, o te aconseja algún tipo de vacunoterapia, pero rara vez ves
muchas medidas por parte del gobierno, no sé, de la sanidad. Y justamente de eso queremos abordar en este programa, porque en este momento el polen deja de ser simplemente parte de la naturaleza y pasa a ser un objeto de gestión. Y eso implica algo muy importante: reconocer que incluso en los elementos más pequeños, más difusos, más invisibles del entorno urbano pueden y deben ser gestionados. Y ese es el hilo conductor del episodio de hoy. Vamos a empezar por entender cómo surge este problema en Beijing, luego veremos qué tipo de soluciones se están aplicando, incluyendo algunas bastante innovadoras, y finalmente ampliaremos la mirada más para preguntarnos qué nos dice todo esto sobre la gobernanza urbana en China y cómo dialoga con la realidad de las ciudades latinoamericanas. Cuando hablamos del polen en Beijing, es importante no quedarnos solo en la dimensión técnica o científica, sino entenderlo también como una experiencia urbana, porque al final lo que define si algo es un problema no es solo su existencia, sino cómo lo viven las personas. En este caso estamos hablando de un fenómeno que ocurre todos los años, en un periodo bastante delimitado, pero que tiene una intensidad suficiente como para modificar comportamientos. Hay personas que empiezan a planificar sus salidas en función de los niveles de polen, que evitan parques en determinadas horas, que cambian rutas o que incluso alteran su estado de ánimo. Y eso convierte al polen en algo más que un fenómeno natural, lo convierte en un factor que organiza la vida urbana, aunque sea de manera temporal. Sí, tú mencionabas un detalle importante, y es que la mayoría de los países toma esto como un tanto pasivo, ¿no? Son medidas que caen a nivel individual de cada persona si tiene esta afección, pero no se toman medidas proactivas, como en este caso estamos viendo acá en China. Yo pienso que lo mejor sería una combinación de ambas medidas, tanto proactivas como pasivas, para lograr una mejor eficacia. ¿Puedes hablar más sobre esto en Cuba? Quizá la alergia al polen no es un fenómeno así muy visto, muy presente en el país tropical de Cuba, ¿no? No lo he visto tanto, puede ser como en todos los países en la primavera igual, vemos algunas partículas, pero no con la magnitud que se aprecia aquí en Beijing, en China. Claro. Hay más cantidad de árboles, entonces aquí sí puedes apreciar en ocasiones, en ciertos sitios, completamente el ambiente lleno de estas partículas. No es el caso en Cuba, es a menor escala y también es una población más pequeña. Y también quizás tenemos que agregar el efecto que es un lugar más húmedo, ¿no? Beijing es un lugar más seco y esto también puede influir en aumentar la cantidad de casos de alergia, ¿verdad? Y bueno, que ya que estabas hablando de eso, quería preguntarte, porque tú sufres de esta alergia al polen y quisiera saber, porque puede ser la duda de otros amigos, ¿es cierto que simplemente usando una mascarilla se soluciona el problema, como mucha gente podría pensar? Sí, buena pregunta, pero no exactamente. La mascarilla ayuda a reducir la exposición, pero no elimina completamente los síntomas. El polen puede entrar por otras vías, como los ojos o la piel, y también depende de factores como la concentración ambiental y el tiempo que pasas al aire libre. Además, las alergias no son solo físicas, generan fatiga, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Así que protegerse implica un enfoque más integral que solo cubrir la nariz y la boca. Vale, es muy bueno saberlo, porque las personas que no padecen de esta alergia pues no tienen mucho conocimiento sobre el tema. Y en América Latina también existen numerosos ejemplos de cómo ciertos factores ambientales terminan condicionando la vida cotidiana, aunque no siempre se reconozcan formalmente como problemas urbanos. Por ejemplo, en ciudades con altos niveles de contaminación, hay días en que la gente evita hacer ejercicio al aire libre. Y recuerdo que esto pasaba antes en Beijing también, ¿no? Y ahora ha mejorado mucho. En otras ciudades donde el calor es extremo, ahí sí tenemos también el caso de Cuba, que hace mucho calor, la rutina diaria se ajusta a determinadas horas. Incluso el ruido en ciertas zonas urbanas influye en cómo las personas utilizan el espacio público. Y lo llamativo es que ahora con frecuencia
estos fenómenos se naturalizan, ¿no? Se aceptan como parte de la vida urbana sin que exista necesariamente una intervención sistemática para modificarlos. Sí, exacto, como se integran este tipo de problemas en la rutina como algo inevitable. Sí, y ahí radica una diferencia clave con el caso de Beijing. Aquí se observa un proceso de desnaturalización del problema, algo que podría percibirse simplemente como parte de la naturaleza, que es el polen, se convierte en un objeto de intervención pública. Y esto conlleva también un cambio cultural, reconocer que la calidad de vida urbana no depende únicamente de grandes infraestructuras o servicios, sino también de factores más sutiles que afectan la experiencia cotidiana de la ciudad. Sí, además en el caso de Beijing hay otro elemento interesante. El origen del problema está vinculado a decisiones anteriores de planificación urbana. Durante décadas la ciudad promovió la plantación de determinadas especies como los cipreses, que eran muy adecuados desde el punto de vista ecológico, pero con el tiempo se hizo evidente que también generaban un efecto secundario importante, la producción masiva del polen. Y eso introduce otra capa de complejidad, porque no estamos hablando de un problema externo o accidental, sino de algo que está directamente relacionado con la propia evolución de la ciudad. Exacto, y eso obliga a pensar en soluciones que no sean simplistas. No se trata de eliminar árboles, sino de gestionar mejor el sistema en su conjunto. Bueno, cuando pasamos del diagnóstico a la acción es donde el caso de Beijing se vuelve realmente interesante, porque la ciudad no se limita a reconocer el problema, sino que despliega una serie de medidas concretas y en algunos casos bastante innovadoras. Por un lado están las acciones visibles, que está la poda estratégica, la limpieza urbana intensiva, riesgo para reducir la dispersión del polen. Son medidas que pueden parecer simples, pero que requieren planificación, recursos y coordinación. Sí, además tiene un componente temporal muy importante. No se trata de hacerlas en cualquier momento, sino en el momento adecuado, cuando el impacto puede ser mayor. Y lo que realmente marca la diferencia es la incorporación de tecnología. Y aquí es donde aparece ese concepto que se ha popularizado en los medios, la tecnología negra, aplicada a problemas cotidianos. Sí, el caso de los fijadores de polen es buen ejemplo. A simple vista parece una solución sencilla, pero en realidad implica investigación científica, pruebas, evaluación de impacto. Y lo interesante es que no es una solución espectacular en el sentido tradicional, no es un gran edificio ni una gran infraestructura, pero tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas. Pedro, ¿nos comentas un poco cómo es que funciona esto de los fijadores de polen que me decías el otro día? Sí, este tipo de tecnología negra que, bueno, hablamos mucho de eso en las redes sociales, es básicamente un tipo de fijador, un tipo de químico que se esparce sobre los árboles en blanco, es decir, los árboles que echan polen en esta etapa, en esta estación, que en el caso de Beijing puede ser la cupresácea, es decir, el árbol que se llama el ciprés, que echa este polen pues de nivel muy masiva, que incluso se genera así un tipo de tormenta es como una tormenta de arena, pero en este caso una tormenta de polen. Sí. Se puede ver, ¿no? Las partículas son muy visibles y se echa este tipo de fijador para contener un poco el polen. Entonces la medida es muy particularmente innovadora desde el punto de vista de la gestión urbana, ¿no? Yo creo que este tipo de tecnología negra es muy recomendable para resolver los problemas por el estilo. Sí, es como una capa invisible y transparente que cubre los árboles, que evita que este polen se desprenda de los árboles. Imagino que luego, con el pasar de los meses y con la lluvia, se elimine naturalmente esta capa y vuelve a su estado natural. Me parece muy creativo, y si lo comparamos con América Latina, se percibe una diferencia tanto en la escala como en la orientación de la innovación. En muchas ciudades latinoamericanas, la tecnología urbana tiende a concentrarse en sectores más visibles o considerados urgentes, como el transporte o la seguridad. Esto no implica
digamos que no exista innovación en temas ambientales, pero sí evidencia que en muchos casos las intervenciones más específicas y sistemáticas en este ámbito son menos frecuentes. Y también hay una cuestión de continuidad, porque este tipo de soluciones no funcionan si se aplica solo una vez. Requiere mantenimiento, seguimiento, evaluación, o sea, casi se necesita dedicar una parte necesaria del gobierno para estudiar el problema, para dar este tipo de continuidad, ¿no? Así es, y eso nos lleva a una reflexión importante. La tecnología no es solo una herramienta, es parte de un sistema y su efectividad depende de cómo se integra en ese sistema. Si hay un elemento que sostiene todo este sistema, ese es sin duda el uso de datos, porque gestionar el polen implica tomar acción sobre algo que no es fácil de medir, y eso requiere una infraestructura específica, estaciones de monitoreo, sistemas de análisis, canales de comunicación. Aquí se aprecia una diferencia clave en los modelos de gestión. Tener datos no basta, lo esencial es cómo se aprovechan, ¿no? En muchos países, aunque existen sistemas de monitoreo bastante avanzados, su integración en la toma de decisiones no siempre resulta completa. Sí, es decir que hay información, pero no siempre se traduce en acción. Exacto, y además hay otro factor clave, la coordinación institucional, porque el polen no es solo un problema ambiental, también es sanitario, meteorológico y urbano. Y eso implica que diferentes departamentos tienen que trabajar juntos, coordinarse. Sí, ese es un problema muy complejo, ¿no? Esa coordinación no es algo automático, requiere estructuras, protocolos, comunicación constante. Y también claridad en las responsabilidades, saber quién hace qué, cuándo y cómo. Sí, exactamente. Y finalmente hay un elemento que consolida todo esto, la institucionalización. Sí, cuando estas prácticas se convierten en normas, en políticas estables, dejan de depender de iniciativas puntuales. Hoy empezamos hablando de algo tan simple como un estornudo y terminamos hablando de cómo se construyen las ciudades del futuro. Tal vez esa sea la clave, entender que los grandes cambios empiezan en los detalles y que incluso lo invisible puede ser gestionado. Muy bien dicho. Y esto fue el café y té de hoy. Gracias por acompañarnos durante todo el programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y té, tu dosis de entretenimiento e información.